La expresión "los elegidos" suele evocar la idea de seres extraordinarios, protagonistas de historias que rozan lo mítico o lo legendario. Pero, ¿y si te dijera que ser elegido no es cuestión de destino ni de nacimiento, sino de transformación? Los verdaderos elegidos no llegan al mundo con un sello divino. Se forjan, paso a paso, a través de pruebas que la mayoría ni siquiera reconoce. Estas pruebas no son visibles ni medibles. No tienen lugar en el ámbito físico, sino en los rincones más profundos de la mente, el espíritu y el corazón. Y es allí, en ese territorio invisible, donde se libran las batallas más arduas. Son retos que exigen una valentía y una resistencia que pocos poseen. Desafíos que no solo ponen a prueba lo que eres, sino que redefinen lo que puedes llegar a ser. Pocos son los que se enfrentan a este viaje, y menos aún quienes lo completan. Pero aquellos que lo logran emergen como seres transformados, irreconocibles incluso para ellos mismos. Porque, al final, la vida es un campo de pruebas constante, aunque las lecciones que nos da no sean las mismas para todos. Existen niveles, y cuanto más profundizas, más intensos se vuelven los desafíos. Los elegidos son aquellos dispuestos a enfrentarse a las pruebas más duras, no porque lo deseen, sino porque no tienen otra opción. Sienten un llamado interno profundo, inquebrantable, que les dice: debes pasar por esto, no es opcional. Estas pruebas no tienen nada de glamuroso. Te llevarán al límite, te harán cuestionar todo, incluso quién crees que eres. Pero si logras soportarlas, saldrás al otro lado transformado. La primera prueba comienza cuando te enfrentas a la verdad sobre quién eres realmente. Pasamos tanto tiempo construyendo una imagen de nosotros mismos, una máscara que mostramos al mundo. Nos definimos por nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestras posesiones. Pero esta primera prueba despoja todo eso. Te obliga a mirarte en el espejo y verte sin la máscara. Para muchos, este momento es aterrador. Es como mirar al abismo. ¿Quién eres cuando no estás definido por el mundo exterior? ¿Quién eres cuando todo lo que creías ser se desmorona? Muchas personas no pueden soportar esta primera prueba. Retroceden, se refugian en la comodidad de sus ilusiones. Pero los elegidos, aquellos destinados a algo más grande, no se dan la vuelta. Se quedan frente al espejo, frente al abismo, y se hacen la pregunta más difícil: ¿quién soy realmente? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? No como un pensamiento pasajero, sino como una cuestión ardiente que no te deja en paz hasta que encuentras la respuesta. La segunda prueba es la prueba de la soledad. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Redes sociales, trabajo, amigos, familia. Pero para superar esta prueba, debes estar dispuesto a estar solo. No solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Debes ser capaz de sentarte contigo mismo en silencio, enfrentarte a tus propios pensamientos, miedos y deseos. En ese silencio, empezarás a oír algo más. Una voz que siempre ha estado ahí, pero que ha sido ahogada por el ruido del mundo. Esa es tu voz interior, tu verdadero yo, llamándote. ¿Puedes escucharla? La mayoría teme el silencio porque temen lo que podrían escuchar, pero los elegidos lo abrazan. Saben que en el silencio reside la verdad. Las pruebas más duras no son aquellas que desafían tu cuerpo, sino las que desafían tu alma. Y la tercera prueba, para muchos, es la más difícil. La prueba de dejar ir. Cargamos con tanto en la vida. Rencores, expectativas, decepciones. Llevamos el peso del pasado sobre nuestros hombros, y ese lastre nos arrastra hacia abajo. Pero para superar esta prueba, debes estar dispuesto a soltar todo, a liberar tu apego a los resultados, a las personas, a las cosas. Soltar no significa que dejes de preocuparte, significa que dejas de aferrarte. Aprendes a confiar en que lo que está destinado para ti llegará, y lo que no lo está, simplemente se desvanecerá. Dejar ir
No es un acto de debilidad, es una demostración de una fortaleza inmensa. Sin embargo, no es algo que suceda de inmediato. Es un proceso continuo, una lección que la vida te repite una y otra vez. Te recuerda constantemente que debes soltar, confiar y fluir. Y justo cuando sientes que lo has dominado, la vida te desafía de nuevo con algo que te obliga a aferrarte otra vez. En esos momentos cruciales, debes preguntarte, ¿estoy dispuesto a soltar incluso esto? ¿Cuánto estoy dispuesto a dejar ir para alcanzar la verdadera libertad? Si has superado las 3 primeras pruebas, ya has comenzado a transformarte. Pero el camino no se hace más fácil. De hecho, se vuelve más desafiante. La 4ª prueba es tan intensa que incluso las almas más fuertes han sucumbido ante ella. Se conoce como la noche oscura del alma. Este es el momento en que todo lo que creías saber, todo en lo que habías confiado, se pone patas arriba. Es como si el universo mismo te estuviera preguntando, ¿cuánta oscuridad puedes soportar antes de perder tu luz? Durante esta noche oscura, te sumerges en un torbellino de angustia interna. Es como si el mundo entero colapsara a tu alrededor. Las relaciones se rompen, los caminos profesionales desaparecen, tu sentido de propósito se desmorona y te quedas solo con preguntas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Podré salir alguna vez de esta oscuridad? Sin embargo, hay un secreto en esta etapa. La noche oscura del alma no es un castigo, sino una purificación. Es una fase necesaria en tu evolución espiritual. La oscuridad no llega para destruirte, sino para despojarte de todo aquello que no es auténtico en ti. Es en los momentos más oscuros cuando puedes encontrar tu luz más profunda, pero solo si eres capaz de resistir. La mayoría de las personas al enfrentar esta prueba caen en la desesperación. Se rinden, se pierden en la oscuridad. Pero los elegidos no se dejan vencer. No pierden la esperanza ni sucumben al desánimo. Saben que la oscuridad es temporal, que es solo una etapa. Siguen avanzando incluso cuando no pueden ver el camino. Confían en que al final del túnel hay luz, aunque no la perciban todavía. Déjame preguntarte, ¿cómo reaccionas cuando todo a tu alrededor se derrumba? ¿Te llenas de pánico y tratas de aferrarte desesperadamente a los pedazos de tu vida que se están desmoronando? ¿O permites que todo caiga, confiando en que lo que está destinado a permanecer lo hará, y lo que debe irse, se irá? La 5ª prueba es la prueba de la fe, pero no se trata de una fe religiosa, sino de algo más profundo. Fe en ti mismo, en el universo y en la vida misma. Durante la noche oscura del alma, necesitas creer que la oscuridad no es permanente, que hay un plan mayor en marcha, aunque no puedas verlo. Esta es quizás una de las pruebas más difíciles, porque te exige confiar en lo invisible, en algo que no puedes probar ni medir. Te desafía a creer que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso cuando ese propósito no es evidente. ¿Podrías tener fe en medio de la incertidumbre más absoluta? Aunque el propósito de las pruebas no siempre es evidente, la fe no es una ceguera ante la realidad, ni una negación del dolor. No se trata de ignorar lo que duele o pretender que todo está bien. La fe verdadera consiste en reconocer el dolor, sentirlo en toda su intensidad y aún así, elegir creer que tiene un propósito. Es confiar en que el universo no conspira contra ti, sino que trabaja a tu favor, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar cayéndose a pedazos. Durante la noche oscura del alma, esta fe será desafiada una y otra vez. La tentación de rendirse, de abandonar toda esperanza, estará siempre presente. En esos momentos, parecerá que la oscuridad es lo único que existe. Sin embargo, los elegidos resisten. Se aferran a su fe incluso cuando parece que no hay nada más a lo que aferrarse. Siguen avanzando, paso a paso,
aun cuando cada movimiento los lleve más profundamente hacia la penumbra. Ahora te pregunto, ¿qué tan fuerte es tu fe? ¿Puedes mantenerla viva cuando todo a tu alrededor se desmorona? ¿Eres capaz de confiar en lo invisible, en lo desconocido, incluso cuando el camino frente a ti es oscuro e incierto? Eventualmente, tras un largo periodo en la oscuridad, cuando has luchado con las dudas, los miedos y las preguntas sin respuesta, llegas a un precipicio. Aquí comienza la sexta prueba, la prueba de la rendición. Si has llegado hasta este punto, ya has demostrado que eres fuerte, resistente y capaz de soportar un inmenso dolor e incertidumbre. Pero esta prueba no es sobre fuerza, es sobre soltar. Requiere que abandones la ilusión del control y te entregues al flujo de la vida, a las fuerzas más grandes que tu propia voluntad. De todas las pruebas, esta es quizás la más desafiante. Los seres humanos tenemos un deseo innato de controlar. Planificamos, organizamos, trazamos estrategias, tratando de moldear nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro futuro según nuestras expectativas. Sin embargo, la vida rara vez sigue nuestros planes. A menudo nos lleva por caminos inesperados, algunos dolorosos, otros llenos de alegría, pero casi siempre misteriosos. Los elegidos son aquellos que comprenden que el control no es más que una ilusión. Saben que hay una inteligencia superior en acción, una fuerza que entiende mucho más de lo que la limitada mente humana podría imaginar. Y están dispuestos a rendirse a esa fuerza, a soltar su necesidad de controlar los resultados. Pero no confundas rendición con rendirse. No significa dejar de esforzarte o de cuidar. Rendirse significa dejar de resistirte. Es dejar de luchar contra la corriente de la vida y, en su lugar, permitirte ser llevado por ella. Imagínate nadando en un río. Si intentas nadar contra la corriente, te agotarás y no llegarás a ninguna parte. Pero si te entregas al flujo del agua, ésta te llevará sin esfuerzo al lugar donde necesitas estar. En esta prueba, no solo se te pedirá que dejes ir tus planes, sino también aspectos más profundos de ti mismo, tu identidad, tu ego, incluso la imagen que tienes de quién crees que eres. Tal vez se te pida soltar tus deseos, tus apegos e incluso tus sueños. Este tipo de rendición no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere una confianza absoluta. Confianza en la vida, en ti mismo y en el plan más grande que se está desarrollando, aunque no puedas verlo. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo pasas en tu vida tratando de controlar las cosas? ¿Con qué frecuencia resistes lo que es, deseando que sea diferente? ¿Qué pasaría si dejaras de resistirte? ¿Qué sucedería si soltaras tu necesidad de controlar cada resultado y simplemente confiaras en que lo que sucede es exactamente lo que debe suceder? La prueba de la rendición no trata sobre debilidad, trata sobre la fuerza necesaria para dejar ir. Es un acto de valentía, la valentía de confiar en lo desconocido y en el flujo inevitable de la vida. La mayoría de las personas nunca superarán esta prueba, porque rendirse se siente como una derrota. Se percibe como ceder, como abandonar el control. Pero los elegidos entienden que la rendición no es el final, sino el comienzo. Es el instante en que dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir con la vida. Es cuando permites que sea la propia existencia la que te guíe. Rendirse ante la vida no significa renunciar a tu poder. Al contrario, significa alinearte con un poder mucho mayor que el tuyo. Es acceder a la inteligencia infinita del universo, a esa fuerza que sabe exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Pero para alcanzar ese nivel de conexión, primero debes soltar la ilusión de que estás en control. Déjame preguntarte, ¿puedes rendirte? ¿Puedes dejar de lado tu necesidad de controlar cada detalle de tu vida?
Puedes confiar en que la vida sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo sabes. Esta es la prueba que separa a los elegidos del resto. Es el desafío de liberar tu agarre del volante y permitir que la vida te lleve donde necesitas estar. Pero aquí está la paradoja. Cuando te rindes, cuando dejas de aferrarte al control, en realidad obtienes más control. No el control que viene de forzar resultados o manipular situaciones, sino el que surge de estar en armonía con la vida. Es un tipo de control que se basa en la alineación, en estar en sintonía con el flujo del universo. Cuando llegas a ese estado de rendición, todo comienza a desarrollarse sin esfuerzo. Descubres que estás exactamente donde necesitas estar, en el momento preciso en que necesitas estar allí. Sin embargo, alcanzar ese nivel requiere confianza, requiere fe, requiere dar un paso hacia lo desconocido, hacia el misterio de la vida, sin necesitar tener todas las respuestas. Puedes hacerlo. Puedes dar ese salto hacia lo desconocido y confiar en que serás guiado y apoyado, incluso cuando no puedas ver el camino delante de ti. Esta es la prueba de la rendición, y es una de las pruebas finales que los elegidos deben superar. Solo aquellos capaces de dejar ir por completo, de entregarse al flujo de la vida, lograrán pasar esta prueba. Y aquellos que lo hagan descubrirán que la vida tiene mucho más reservado para ellos de lo que jamás pudieron imaginar. Si has llegado hasta aquí, si has superado la prueba de la rendición, ya formas parte de ese grupo selecto que ha enfrentado y superado los desafíos más difíciles. Pero aún queda una última prueba, la más profunda y transformadora de todas, la prueba del despertar. Esta prueba final no se trata de resistencia ni de fuerza, sino de claridad. Es el momento en que finalmente comprendes tu propósito, cuando ves la verdad última que ha estado guiándote desde el principio. La prueba del despertar no es sobre lo que puedes hacer, sino sobre lo que puedes ver. Es el momento en que el velo se levanta y el mundo, junto contigo mismo, se revela tal y como realmente es. Es el momento en que despiertas a tu propósito, cuando comprendes por qué has atravesado todas las pruebas, por qué has soportado el dolor, la oscuridad y la incertidumbre. Los elegidos no son tales porque sean especiales, sino porque han elegido despertar. Han optado por enfrentar la verdad, incluso cuando es incómoda, incluso cuando desafía todo lo que alguna vez creyeron. Y la verdad a la que despiertan es esta: no estás separado de la vida. No eres una víctima de las circunstancias, sino la propia vida expresándose a través de ti, en una forma única, a través de un viaje único. La prueba final no consiste en adquirir algo externo, ni en lograr una meta definida. Se trata de reconocer que todas las luchas, todas las pruebas estaban diseñadas para acercarte a esta verdad esencial. Fueron herramientas que despojaron las ilusiones, los falsos conceptos de identidad, los deseos egoicos, para que pudieras ver la realidad más profunda que subyace a todo. Y esa realidad es esta: estás aquí por una razón. Estás aquí porque la vida misma quiso experimentarse a través de ti. No necesitas buscar tu propósito en el exterior, porque ya lo estás viviendo. Cada momento de cada día, incluso en los retos y las dificultades, estás cumpliendo con ese propósito simplemente al ser, al experimentar, al expresarte. La prueba final te pide que despiertes a esta verdad, que no eres un observador separado del universo, sino una parte integral de él. Y al despertar, todo cambia. Ya no sientes la necesidad de controlar cada detalle, porque comprendes que la vida ya está desarrollándose a la perfección. Dejas de buscar tu propósito, porque reconoces que tu propósito es simplemente existir, experimentar y expresar la vida de la manera que sea más auténtica para ti. Pero este despertar no es el final del camino.
Es el comienzo de una nueva etapa. Una vez que superas esta prueba final, ya no estás limitado por las cadenas de la mente, el ego o el miedo. Eres libre, libre para vivir con propósito, con significado, con alegría. Libre para crear, para amar, para explorar sin la carga de la duda o el temor. Esta es la recompensa de la última prueba. Este es el regalo que espera a aquellos que han resistido los desafíos más difíciles y han emergido como almas transformadas. Ser libre. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para despertar? ¿Estás listo para ver la verdad de quién eres y por qué estás aquí? El camino no es sencillo. Las pruebas no son para los débiles de corazón, pero si puedes soportarlas, si puedes atravesar la oscuridad, la incertidumbre y el dolor, encontrarás que lo que te espera al otro lado es más grandioso de lo que jamás imaginaste. Este es el camino de los elegidos. No es un camino para cualquiera. Es un sendero reservado para quienes están dispuestos a enfrentar las pruebas más duras, para quienes están listos para soportar los retos más profundos y salir del otro lado despiertos, transformados y libres. Y ahora, la pregunta que debes hacerte es esta: ¿eres uno de los elegidos?